Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando estén viendo esto. El día de hoy les presento la unidad número 2 de lenguaje con tu profe de lenguaje. Como siempre, tenemos ya un PPT más que preparado y es el que les estoy mostrando ahora. Voy a subir un poquito la cámara porque no alcanzo a ver todo. Ya, entonces es la unidad número 2 de lenguaje. Tiene 3 contenidos y son súper poquito. Es súper poquito. Lo más denso o lo más largo serían los conectores. Les doy un spoiler. Esta unidad consta de 3 temas. Esta prueba, o mejor me voy a acercar un poco el micrófono porque esta unidad consta de 3 temas. 3 temas. El uso de conectores, el uso, no sabérselos de memoria, sino que saber usar, cuándo usarlos y para qué sirven. O de qué se trata ese tipo de conector. Saber usarlos, no aprendérselos de memoria. También tenemos los hipónimos e hiperónimos, un tema muy fácil. Y por último, la comprensión lectora, que no vamos a profundizar tanto en eso. Los conectores. Los conectores son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo, pero, y, aunque, también. Dependiendo del tipo de conector, se da un sentido diferente a la conexión que se establece. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de los conectores: el ya que, porque, debido a, etc. Pero hay unos ciertos tipos de conectores. Tenemos los ordenadores o los que ordenan el discurso. Miren, voy a explicar un poco más para qué sirven los conectores, porque creo que no me están entendiendo muy bien con la explicación. Los conectores pueden reemplazar palabras para que la oración o el texto se entienda de una mejor manera. Por ejemplo, tenemos los conectores de ordenadores del discurso, ordenar el discurso, que obviamente ordenar el discurso, sino que dividirlo en partes, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, después, etcétera. Sino que no estar diciendo, antes, cuando María fue, después de eso ocurrió, sino que ordenan, o sea, lo ordenan de una mejor forma. Por ejemplo, antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, antes, por último lugar, etcétera, sino que nos ordenan el discurso o la oración o la frase. También tenemos los opositivos, que como su nombre indica, oponen la idea. O sea, como que es como un no a la idea. Tenemos el pero, el sin embargo, el no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto. Es como lo más negativo. Los reformulativos, que este concepto es muy fácil. Los reformulativos, sino que explican lo que tú quieres darte a entender. Por ejemplo, como en resumen, para concluir, en una palabra, por último, etc. Los causativos y consecutivos. Por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, indican la consecuencia. Los comparativos comparan a algo. Por ejemplo, después les voy a dar un ejemplo de oraciones con todos estos conectores. Los comparativos comparan a la palabra número uno, la comparan con la palabra número dos. Por ejemplo, como, al igual que, del mismo modo, así como, mejor que, peor que, etcétera. Y tenemos los conectores aditivos, que añaden una idea. Además, encima, después, incluso, igualmente, asimismo, también, etcétera. Ejemplos de oraciones. Recordemos que el primero era ordenar el discurso. En primer lugar, Carlos pintó en su croquera. Recordemos que también estaban los compara... No, los... Ah, se me olvidó el nombre. Los opositivos, oponen. Pedro quería salir a jugar al parque, pero no pudo porque no hizo la tarea. En tercer lugar, tenemos los reformulativos, que recordemos que es como que dan en resumen, en síntesis, etcétera. En conclusión, todos juntamos 14.990. 4. La calle está mojada, por lo tanto no podría salir a robar. Los causativos o consecutivos, creo que era. Pero señalan la causa, la consecuencia. Puede ser buena o mala.
Pedro le dijo, eres tan bonita como los pétalos de una flor. Los comparativos. Hoy compraré en el supermercado muchas verduras, pero también unos pocos dulces, los aditivos. Esos son ejemplos con oraciones con los conectores. No, no sé si puse el yaque. El yaque se usa mucho. Parece que no lo puse. Yape, yaque. No podré salir a jugar a la calle ya que la calle está mojada. Es causativo, indican la causa. Y por segundo lugar tenemos los hipónimos e hiperónimos, que son facilísimos. Los hipónimos e hiperónimos son como sinónimos que pueden reemplazar algo. Los hipónimos es algo más detallado, detallista o específico dentro de algo. Y los hiperónimos son algo más global que envuelve alguna serie de palabras. Ya, si no me entendiste con esto, te lo voy a explicar mejor. Tenemos aquí, voy a poner en mouse el puntero láser. Tenemos plátano, manzana, pera, piña, kiwi, mango, maracuyá. ¿Qué son estas cosas? Obviamente son frutas y ese sería el hiperónimo porque es todo esto, el hiperónimo sería frutas porque es el todo de unas ciertas palabras o ciertas cosas. Y el hipónimo, hiper es grande, gigante, envuelve, global. Y el hipónimo es algo más detallista, dentro de lo global. Entonces, si te preguntan, dígame los hipónimos de frutas. Recordemos que frutas sería el hiperónimo y tú te sabes algunas frutas, obviamente. Por ejemplo, un hipónimo de frutas sería el kiwi, la piña, el mango, la maracuyá, etcétera. Sino que es algo más detallista el hipónimo y el hiperónimo es como un resumen de todo eso, un contexto, por así decirlo. Por ejemplo, también tenemos automóvil, que recordemos que un automóvil es algo que transporta algo o a alguien. Y nos dicen, dígame un hiperónimo de estos hipónimos, barco, bicicleta, auto, metro, bus. Y tú dices, ¿qué pasó? Sí, en la caja porque se me habían salido, se me quebró la bolsa, po. Sí, pues sí, se me quebró la bolsa, pero son 24.500, recuerda. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya, si te preguntan, dígame un hiperónimo, o sea, un todo o algo global, un resumen de estos hipónimos, barco, bicicleta, auto, metro, bus. Sería automóvil. Muebles, tenemos muebles, que sería repisas, mesa, escritorio, etcétera, entre otras cosas. Eso es, el hipónimo es como algo más detallista y el hiperónimo es todo, es lo global, por así decirlo. Ya, te voy a dar un ejemplo. Dígame, invente un, no invente, sino que haga un hiperónimo y escriba sus hipónimos. Ya, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Prendas, prendas de vestir. Sería el hiperónimo, lo global, y sus hipónimos, lo más detallista o lo que contiene sería polera, pantalón, buzo, calceta, etcétera. Sino que eso es un hipónimo y un hiperónimo. Hiperónimo es todo, un hiper es lo más grande, lo global, y un hipónimo es algo más detallista. Y por último tenemos la comprensión lectora, que es lo más fácil que hay, que puede haber.
Este tema es muy fácil, lo más importante es reforzar tu lectura y leer bien y detalladamente algún texto. Te daré a continuación algunos tips que te pueden servir. Tenemos, lee correctamente el texto, léelo lento, no te apures, nadie te apura, léelo lentamente, ya que las respuestas pueden estar medias ocultas o en el mismo texto. Destaca también lo más importante. También la respuesta tiene que ser la más correcta. En lenguaje, las respuestas casi siempre tienen que ser las más correctas, porque a veces en algún, ya, por ejemplo, eh, te hicieron leer un libro y hay cuatro, hacen una pregunta ya que sí. ¿Cuál era el ambiente físico del cuento, por ejemplo, Pepito Pérez, por así decirlo? Aparece ya. Esto ocurrió en una ciudad con muchas tiendas, barcos, que tiendas, etcétera. Pero ahí tú tienes que buscar la que sea más correcta, porque todas son correctas, sino que tienes que buscar la que tenga más sentido, la más correcta. Y también algún otro tip es que leas bien más que nada, leas atentamente y responde con sabiduría todas tus respuestas. ¿Alguna pregunta? Espero que no y o sea, espero que sí, pero espero que no porque te haya quedado claro. Se te agradece que hayas estado hoy presente en esta clase y nos vemos en una próxima clase. Adiós.